Buenas tardes con todas, con todes, con todos. Bienvenidos a esta charla del personaje a la película. Hoy día vamos a hablar de los procesos creativos detrás de tres documentales que están en competencia en el Festival de Cine de Lima PUC y cómo estos documentales se intersectan con otros géneros como el cine de ficción, el cine de detectives, la representación teatral, la experimentación, la autoficción, etc. Antes que nada, queremos agradecer a nuestros presentadores, el Ministerio de Cultura del Perú y la Fundación BBVA, a nuestro colaborador especial, la Embajada de Francia en el Perú, a nuestro auspiciador, el Grupo El Comercio, y al licenciamiento de GEDA Perú. También agradecemos el apoyo de Indecopi, la Asociación de Autores de Fotografía Cinematográfica Peruanos, la DFP, la Embajada de Colombia en el Perú, Movistar y la revista Cosas. Esta es la primera vez que el Festival de Cine de Lima alberga conversatorios con todos los creadores de todas las películas en competencia. A lo largo de 9 charlas, durante toda esta semana, vamos a poder encontrarnos con ellos y conversar sobre sus procesos creativos, sobre sus películas. Estamos completamente dispuestos a recibir sus preguntas e inquietudes para ellos en el chat de nuestro Facebook Live. La charla de hoy es la segunda de esas 9, se llama El personaje en la película, y vamos a hablar de documental. Hay un aspecto en común, creo, en mi humilde entender, que tienen las tres películas sobre las cuales vamos a conversar hoy, y que son Círculo de Tiza, Mari Carmen y El Agente Topo. Y es que son tres documentales construidos alrededor de un personaje. Tres películas, ¿no? Que transforman a una persona del mundo real en un personaje documental y cuyos avatares, su biografía, sus historias, sus vivencias, sus pensamientos, construyen la acción dramática. Entonces, todos hemos visto documentales de este tipo en televisión, digamos, tal vez es la forma más conocida del documental, ¿no? Estas cabezas parlantes que explican la vida y una voz en off que explica la vida de alguien, etcétera, la vida de Napoleón, la vida de Julio César. Esa forma la conocemos, pero estos tres documentales no solo se alejan de esa representación más televisiva, un poco que llamamos convencional, sino se acercan a otros géneros, tocan el cine de detectives, tocan el teatro y utilizan de alguna u otra manera lo que, bueno, Bill Nichols llama este modo reflexivo, ¿no? De la cámara que se mira a sí misma y de los personajes y los cineastas que intervienen y cuestionan el proceso de grabación, lo cual lo vuelve todo muchísimo más interesante. Entonces vamos a conversar un poco sobre eso esta tarde, y agradezco a todos por estar acá, a los que escuchan y a los que me acompañan, y quiero ir presentando uno por uno a mis acompañantes. El primero, quisiera empezar por Sergio Morkin. Él es mexicano, él estudió cinematografía en Argentina, vive en México hace 15 años. En ese país él trabaja como director, productor y fotógrafo, y Mari Carmen es su tercer largometraje documental. Sergio, gracias por estar acá. Tal vez podemos comenzar, tal vez brevemente nos puedes contar un poquito de qué va Mari Carmen, por favor, para aquellos que todavía no ven tu película. Bueno, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar acá participando en la plática esta. Mari Carmen es un documental sobre Mari Carmen Graue, que es una chelista mexicana ciega, y es una película que en principio intentó hacer un acercamiento a la percepción desde la ceguera, pero a lo largo del proceso fue un acercamiento al sentir de Mari Carmen, a sus dudas existenciales, a su relación con la mamá. Entonces termina siendo una película que es bastante cercana a la gente y a todos nosotros en el aspecto de que nos identificamos con que el sentir de ella es el sentir de todos en varios aspectos, ¿no? Es una mujer muy activa, que da conciertos, entrena atletismo, corre maratones, es como una guerrera que pese a la ceguera salió adelante y sigue. Gracias, Sergio. Quiero presentar ahora a dos documentalistas, tendremos que ir uno por uno, porque son codirectores del Círculo de Tiza. Ella es Diana Daf Collazos, él es Jan Alcócer. Ambos son documentalistas. Jan ha participado en la realización, producción y edición de una serie de proyectos vinculados a la identidad y a la diversidad cultural, y Diana es artista multidisciplinaria, realizadora y gestora, fundadora del Galpón, es un espacio que queremos mucho aquí en Lima, y cogestora de la sala el Galpón Transcinema. Círculo de Tiza es para Diana su primera película largometraje, y es la primera para los dos.
de trabajar juntos. Tal vez, no sé quién quisiera presentar un poco la película, contarnos un poquito brevemente de qué va para los que no la han visto, ¿no? Diana, tal vez tú quisieras contarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación al festival. Círculo de Tiza es un documental sobre Jorge Acuña Paredes. Jorge es reconocido en Lima como precursor del teatro de calles, ¿no? En la época de los 70. Y nosotros recorremos ahora con él su vida, su universo, en su actual momento que tiene 80 y, bueno, en el momento del documental tenía 86 años, ¿no? Y lo que tratamos un poco de hacer es contar su vida a través de su propia imaginación. Él siempre cuenta su vida a través de cuentos, de historias. Y entonces nosotros seguimos esos pasos. De eso va Círculo de Tiza. Jan, ¿tú quisieras añadir algo a lo que dijo Diana? Jan, ¿me escuchas? Sí. Ah, ya. Bueno, sí, pues es un poco andar entre la ficción, ¿no? Y la realidad, ¿no? Cómo uno puede descubrir un personaje entre esas dos disyuntivas, ¿no? No, además, una institución en Perú. Así que tenemos mucho para conversar sobre muchas decisiones que ustedes han tomado, todo el proceso, en fin, vamos a dejarlo para dentro de un ratito. Y finalmente quiero presentar a Marcela Santibáñez, que nos acompaña desde Chile. Ella es productora, gestora cultural, docente, ha estado vinculada a diversos aspectos de la producción, distribución, marketing, la producción misma de documentales unitarios, seriados en Estados Unidos, en Chile, tiene muchísima experiencia, y es la productora de La Gente Topo, donde ha sido su segundo largo como productora y el primero trabajando con Maite. Gracias por estar acá, Marcela, un gusto, de verdad. Cuéntanos, así para quien no ha visto la película, un poquito de qué trata, de qué va. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la oportunidad. Estamos felices de presentar la película. Nos encantaría estar allá con ustedes compartiendo y no solo desde mi parte, sino de Maite también, que hoy día no puedo estar, no puedo compartir porque es mamá y tiene que estar con su hijo y los domingos son complicados, así que vengo yo en nombre un poco de las dos. Gracias por la oportunidad. Bueno, La Gente Topo es un documental de espías. La película se trata, había una mujer que quería investigar qué ocurría dentro del hogar de ancianos donde vivía su mamá, y ella se acercó a un detective que se llama Rómulo, y Rómulo, para poder llevar a cabo esta investigación, hizo como un llamado, y aparece ahí Sergio, que es nuestro protagonista. Sergio es un hombre de 83 años que nunca en su vida había trabajado como detective, y Rómulo lo tiene que entrenar para que Sergio aprenda a ser espía, y luego toda la película sigue a Sergio durante los 3 meses que él está al interior de este hogar, investigando y viendo, tratando de ver qué ocurre en este caso. Es la historia, claro, Sergio es nuestro protagonista. Ahí, eso. Te agradezco a todos muchísimo estar acá, poder conversar un poquito sobre lo que nos apasiona, que es el documental. Y además de un tipo de documental, me parece interesantísimo cómo además han abordado cada uno de sus sensibilidades y sus recursos. Entonces, vamos a empezar. Yo quisiera que siempre a todos los realizadores nos preguntan, ¿y cómo empezaste a involucrarte en tu proceso? Pero hay una pregunta que quisiera hacerles sobre el inicio, pensando que el documental es un proceso largo, que no es algo que se hace en un año, no es algo que se hace en dos, se va construyendo a lo largo del tiempo, requiere estamina, requiere mucha terquedad y requiere una motivación. Tiene que haber algo muy adentro, un fuego, no sé, una conexión que te haga levantarte en la mañana y decir, yo tengo que seguir, esto es importante, ¿no? Al menos cuando he trabajado en documentales ha sido un poco la vivencia que tuve, y creo que estamos por ahí todos. Entonces mi pregunta tal vez podría ser si nos pueden contar o compartir con nosotros ese primer momento. ¿Cuál fue el primer momento en que dijeron, ah, ya, acá me embarco, me banco el proyecto, me compro el proyecto? Y cómo ese primer impulso se convirtió en un documental alrededor de alguien. Pudo no haber sido así, pudo haber adquirido otro camino, pero cómo esa primera llama o ese primer eureka
se fue convirtiendo? ¿Cuál fue ese eureka y cómo eso se fue convirtiendo? Tal vez podemos empezar por ahí. Sergio, no sé si quieres respetar el orden aleatorio que puse al inicio y si quieres comienzas tú. Sí, sí, claro, claro. Dale. Bueno, yo la conocí a Mari Carmen, a la protagonista de la película, a través de mi expareja, y sabía que era una mujer así muy fuerte, muy activa, muy valiente, una gran chelista. De todos modos, eso no me convencía a empezar una peli, ¿no? Porque sé que me llevó 7 años la película, y es meterte en un viaje larguísimo, intenso, es un matrimonio, ¿no? Entonces, sí me tardé en decidirme, aunque me pareció un personaje muy fuerte, tardé en decidirme. Creo que el punto de giro fue cuando leí su autobiografía. Ella estaba escribiendo una autobiografía y leí sus escritos y me parecieron de una valentía y de una poesía muy profunda, y con un poder cinematográfico también sus escritos. Mari Carmen, aunque es ciega, tiene un mundo interno muy, muy visual, es muy visual. Entonces tenía un potencial cinematográfico su autobiografía que me impresionó. Y creo que fue la autobiografía la que me ayudó a decidirme, ¿no? Ahí dije, bueno, le voy a entrar, ¿no? Pero sí había pasado un rato de tiempo que ya la conocía a ella, y no me animaba porque sí sé que es una decisión súper importante, ¿no? Empezar una película. Y después cuando la película, tuve un apoyo de IMCINE, del Instituto Mexicano de Cinematografía, ahí fue donde ya te sientes que, bueno, ya estás metido en el baile, ¿no? Hay que seguirle, y así fue. Digo, siempre le sigo y las termino, pero sí es de mucha voluntad, de mucha concentración emocional, de mucho desgaste, de cambios emocionales. Es muy fuerte, digamos, es un compromiso muy profundo, muy, muy fuerte. Bonito, pero intenso. ¿Y cómo ese primer impulso fue como decantando? Porque tú pudiste haber hecho un documental sobre la ceguera en México, o sea, sobre un tema o con varias voces, pero era evidente que iba a ser sobre alrededor de ella siempre, o hubo momentos en que no, no sé. Sí, a mí al principio me intrigaba, el mundo de la ceguera, la percepción desde la ceguera, que eso lo trae la película, ¿no? Hay como un acercamiento. No quisimos ilustrar la ceguera porque sería una interpretación nuestra mentirosa, digamos. Nunca, todos los ciegos ven diferente, ¿no? Visualmente, porque depende cómo tengan el nervio óptico o qué tipo de ceguera tengan. Entonces no queríamos meternos en ese rollo de interpretar, de ilustrar cómo ve, sino en su sentir, ¿no? Pero ese sentir se fue volviendo más profundo porque ya empezó a ser un sentir desde su humanidad, más íntima, ¿no? Entonces, con el tiempo es lo que pasa siempre en los documentales, que el tiempo es guionista, ¿no? Uno tienes una idea que de pronto, después de 6 meses, un año y medio, empieza a ser chiquita, comparada con lo que la realidad te está regalando, ¿no? Y con la mirada de uno que se vuelve más filosa, empiezas a entender más del personaje, a identificarte, no sé, para mí todos los documentales son un aprendizaje personal muy fuerte, y me tocan de casualidad, que no es de casualidad, pero porque son procesos para mí, ¿no? Digamos, procesos internos de crecimiento, de transformación, de entender cosas, ¿no? Entonces, en un momento, yo creo que el punto de giro con Mari Carmen fue cuando apareció la mamá, ¿no? Ella no quería mucho hablar de la mamá, ¿no? Como que eran puras entrevistas con ella, y la mamá había algo raro, ¿no? Como atorado. Entonces ahí dijimos, ahí está, ¿no? Ahí está el asunto, ¿no? Y fuimos con la mamá, y ya, la mamá sí nos regaló una entrevista súper honesta y profunda. Entonces la película dio un giro y empezó a girar en torno a la relación de ellas. Y lo más fuerte es que la relación de ella con su mamá es como la relación de muchos de nosotros con nuestros padres, ¿no? Lo no dicho, lo no hablado, lo que está pendiente, lo que creyó o sintió el otro. Entonces ahí me acerqué mucho mismo cuando terminé la primera entrevista con su mamá. Yo vivo en México hace muchos años que no veía a mi papá, que está en Argentina. Lo primero que me salió fue hablar con mi papá, ¿no? Digo, llamarlo y hablar y decirle, está todo bien, papá, está todo, ¿no? Como, porque siempre hay cosas ahí como que quedaron atoradas, o culpas, ¿no?
Entonces creo que la peli habla del perdón también, ¿no? Y bueno, y me llevó tiempo entender que ese era el eje, ¿no? Y la realidad llevó tiempo en mostrarme que ese era el eje, ¿no? Es lo que pasa, si uno se apura y trata de cerrarla rápido, seguramente haces un documental más superficial, pero si entiendes la naturaleza del proyecto y el tiempo y la apertura del personaje que también requiere tiempo, estás dándole la posibilidad de que nazca una obra auténtica, sin forzarla. Digo, ojo, también es el equilibrio entre saber qué uno está buscando, indagar, dejar que suceda, no es la libertad absoluta, pues si no, no se acaba nunca. Es como encarrilar las líneas narrativas, pero sí, yo creo que el tiempo, aunque uno se queje del tiempo que les llevan los docus, es el que hace, el que nos da la estructura, ¿no? Claro, buenísimo. Uy, se metió el celular. No importa. Nada, yo le haría la misma pregunta a Jan y a Diana, ¿no? Esa primera llamarada, ese momento, ¿cuándo fue? Jan, si quieres, ahora empieza tú, como para intercalar. Esa primera llamarada y cómo eso se fue convirtiendo en lo que devino un docu de personaje, ¿no? Digamos. Sí, pues nosotros tuvimos, o sea, bueno, yo tuve un primer acercamiento a Jorge, ¿no? De un proyecto un poco más breve y luego, o sea, eh, conversé con Diana y fue ahí donde entramos más a profundidad con Jorge, ¿no? Y ahí en la narración de sus historias y de su percepción de la vida es que nos enganchamos a él, ¿no? Y decidimos volverlo esto un proyecto más grande y que sea lo que ahora es, ¿no? Yo creo que ustedes lo conocieron en un bar, o fuiste tú el que lo conoció en un bar, o algo así. Sí, sí, y yo lo conocí en un bar en el Queirolo, si no me equivoco, ¿no? Gracias a Renzo y Adriana. Esto estoy hablándote cuando recién salí de la universidad, ¿no? En el 2005, si no es, ¿no? Entonces ahí nosotros grabábamos con nuestras camaritas pequeñas nomás. Eh, y fue algo que era difícil porque Jorge estaba solamente los veranos. Mm. Entonces eso se desconectó con el tiempo, ¿no? Y luego Pero ya ya había una... muchos años Sí, después, ¿no? Me parece. sí, habrán pasado unos 7 años, si no son más, porque con Diana retomamos 2014, 2015. Entonces sí, pues casi 10 años. Que era algo que también... Legal, disculpa. Era algo que también sentíamos que debíamos concretar, ¿no? O sea, justo se dio un tiempo donde Diana también estaba buscando un proyecto, ¿no? Y bueno, le dije le invité a codirigir y a conocerlo a Jorge, ¿no? Y ahí ya Diana puede comenzar a contar también sus impresiones con él, ¿no? Cuéntanos, Diana, ¿cuándo fue el gancho? ¿En qué momento, no? Y cómo eso Mm, también te involucró en la decisión de convertirlo en lo que se convirtió. En ese tipo de documental pudo haber sido otro, digamos. claro, sí. Bueno, yo vengo de una formación de artes escénicas y mi primer acercamiento con Jorge ha sido a partir de estudiarlo de alguna manera, ¿no? Y claro, lo único que yo sabía de él era de ese personaje histórico de los 70s. Y cuando Jan me dice, oye, estoy haciendo un proyecto sobre Jorge Acuña, y yo le digo, el mismo, así, viene a Lima, porque todo el mundo asumía que vivía en Suecia y nunca venía, ¿no? Y ya había desaparecido de por aquí. Y me dijo, sí, está acá, vamos a verlo en una función, ¿no? Y dije, ya, ¿no? Entonces fuimos, lo vimos y claro, cuando yo lo veo me quedé así como bien, no sé, conmovida, porque sentía que había mucha ternura, tristeza y alegría y no sé, como que transmitía muchas cosas a la vez, ¿no? En sus obras. Me acuerdo mucho de una que se llama La Carta, que es como una despedida antes de, como una especie de suicidio o algo así. Y pensé en que lo quería conocer, ¿no? Y bueno, y de ahí fue que fuimos al bar, porque el bar es un lugar donde él frecuenta mucho y conversa mucho.
y en la primera conversación que tuvimos con él, pues me quedé enganchada, ¿no? Y creo que es un efecto que varios del equipo hemos tenido, ¿no? Acuña te hipnotiza con sus historias. Empiezas a hablar con él y estás así, en ensueño, ¿no? Y nada, creo que claro, yo en ese momento también era bastante inocente de alguna manera porque yo dije, sí, vamos, ¿no? Hagámoslo, pero no sabía de todo el tiempo que iba a pasar y iba a tomar este proyecto, ¿no? Esto fue en el 2015 y recién lo hemos terminado, han pasado unos 5 años y ha sido un proceso bien largo y largo y cambiante y bueno, todo un poco lo que decía Sergio, ¿no? Y creo que sí, he aprendido un montón con este proceso y, y nada, creo que, que ahora si hago otro documental así de largo la pensaría claro más, ¿no? Esto del compromiso que tú dices que es un matrimonio, digo ya, ahora sí, vamos a ver con quién me vuelvo a casar una vez más. Bueno, dicen que los segundos matrimonios las piensas más, porque ya tienen... Sí, Gracias, Diana. pero... Bueno, Marcela, cuéntanos. Yo conozco un poquito la historia de Maite, ella le ha hablado mucho cómo se involucró, pero cuéntanos tú, o si quieres cuenta un poquito la de ella, cuenta tú, no, en fin. Pero sí creo que es importante saber cómo algo nos engancha, ¿no? De adentro, no sé. Obvio. Bueno, el nacimiento de esta historia es particular porque venía más por un interés de Maite. Acá en Chile existe mucho este concepto de los investigadores privados, que no sé si es tan común en el resto del mundo, pero es como, en el fondo, el inicio fue una motivación de la Maite de entender por qué la gente quiere contratar un investigador privado, como por qué no puedes resolver el problema tú y tienes esta necesidad de contratar un externo que te ayude a entender algo. Entonces esto empezó hace muchos años con ella en un interés de entender el mundo de los investigadores privados. Y ahí fue que ella trató de conocer a muchos detectives y la mayoría de estos no la dejaban entrar como a sus vidas. Y de pronto Rómulo, que es el detective que aparece en la película, le permitió como conocer este mundo. Y ahí la Maite ha sido un trabajo muy largo porque hubo una investigación muy larga y de hecho en un momento se pensó como una serie de televisión que cada capítulo iba a ser un caso y ni una opción, o sea, con un caso hemos estado 5 años también, así que es suficiente. Y ahí Maite conoció a Rómulo y de hecho Maite un tiempo trabajó como asistente de Rómulo para entender cómo funcionaba esto y un poco entender también las motivaciones y qué sé yo. Y dentro de todos estos casos que a él se le repetían, siempre estaba, por ejemplo, no sé, los casos de infidelidades, los casos de papás que querían investigar a sus hijos, los casos de problemas laborales, había un tipo de casos que era el caso de los hogares de ancianos, que se repetía mucho, que eran hijos que querían investigar los hogares de sus padres porque sospechaban que podían ocurrir cosas adentro. Entonces ahí fue que a Maite en el fondo le captó la atención especialmente este tipo de casos, porque tiene algo interesante que más allá de hablar del detective, también te habla mucho sobre la vejez y sobre la tercera edad y cómo nos hacemos cargo como sociedad de este mundo. Entonces pasó un poco que la película hasta cierto punto, en el fondo el detective y la historia del detective, que fue el impulso inicial, una vez que empezamos a filmar la película y que el proyecto se hizo real, también terminó siendo como un poco una excusa para hablar de algo mucho más profundo, que era como qué ocurre con nuestros adultos mayores, cómo nos hacemos cargo como sociedad. Entonces eso fue lindo de un poco un proceso natural que ocurrió en la película y que no sé si la gente la ha visto o no la ha visto, pero en el fondo el caso mismo no pasa a tener como un segundo lugar, como no pasa a ser lo más importante y tiene mucho más que ver con la historia de este personaje y qué le ocurre a él adentro del hogar. Y algo interesante es que, por ejemplo, algo distinto que tienen las otras dos películas de las que hablaron recién, es que ustedes a su protagonista lo conocían, pero nosotros nuestro protagonista no lo conocimos hasta que llegó el casting, ya habían muchos señores, o sea, no el casting, hasta que en el fondo el detective necesita encontrar a su topo y hay un proceso grande que llegan muchos personajes y de pronto aparece Sergio y ahí nosotras recién conocemos a nuestro protagonista, que al final termina siendo como increíble, pero siempre estaba hasta un poco esta adrenalina porque no lo conocíamos tanto y no sabíamos qué iba a pasar, que al final creo que ahí un poco nos ganamos la lotería porque el personaje también termina siendo, o sea,
la película se termina tratando totalmente de él y de su viaje y de su experiencia, de lo que ocurre ahí, así que eso también fue lindo. Y mi relación específico, cuando entro yo, es cuando ya este proyecto se empieza a concretar, que fue el 2015, y empezamos a buscar financiamiento, y yo trabajé con Maite antes, pero en su película anterior, en la 11, trabajamos juntas en una campaña del Goya, tuvimos una muy buena relación juntas y nos fue muy bien, y ahí ella me dice, tengo este proyecto, es una locura, no sé si te atreves, y yo como, qué miedo, me lo cuenta, y sonaba como una aventura. Y ahí nos embarcamos juntas, y hasta el día de hoy, o sea, han sido 5 años de una aventura y de un nervio y de no saber qué va a pasar. Creo que hay como, casi como otra película de como, ¿qué fue hacer esta película? Porque como el estrés y el nervio de como, ¿qué va a pasar? También fue increíble. Así que no sé, eso un poco como aparece. Quería preguntarles, hacerles una pregunta también a todos, en base a mi también experiencia haciendo documental, y es que es el vínculo, Mm. la importancia del vínculo. Yo tengo una hipótesis, me agarro sobre la conversación que tuvimos ayer con Asayas, que él hablaba mucho de los cineastas como hipótesis, así que yo planteo una hipótesis hoy, y es que uno termina filmando el vínculo que tiene con el personaje. Mm. O sea, el documental, no sé, es solo una hipótesis, ¿no? Hasta dónde tú puedes llegar, los límites, los evidentes, los no evidentes, etc. Em, y también el acceso al corazón, al inconsciente, a lo más oculto que toda persona guarda, ¿no? En sí. Entonces me pregunto, ¿cómo ustedes trabajaron ese vínculo? Sea con tiempo, mucha anticipación, muy rápidamente, como fue el caso de Maite y Marcela. Pero ¿cómo ustedes trabajaron ese vínculo? ¿Cómo se fue forjando? ¿Cómo fue esa elaboración de esa confianza que es esencial, digamos, para la película? Sergio, si quieres, respetamos el orden y Sí, tomar. sí, yo creo que como comentaba antes, el tiempo es el que va puliendo la relación, acercándote al personaje cada vez más. Y es un rol bien interesante el de documentalista cuando hacemos estos retratos tan íntimos, ¿no? Porque uno es una especie, se transforma en una especie de amigo muy cercano, terapeuta del personaje, pero a la vez hay que tener una distancia óptima para poder seguir observando la construcción de tu película, ¿no? Entonces es un vínculo interesante porque es muy honesto. Yo creo que empieza a fortalecerse la película cuando hay confianza de ambos lados, ¿no? Cuando empieza a haber confianza del lado del personaje y uno empieza a estar más cerca del personaje, es donde empiezan a salir materiales más poderosos, ¿no? Y también cuando el personaje entiende qué es lo que uno quiere contar a través de ellos. Entonces es cuando empezamos a hacer una obra juntos, donde no es mi película, es nuestra película, ¿no? Y el personaje entiende qué va a transmitir al público esta película, qué quiere transmitir al mundo, qué quiero yo como autor, qué quiere ella, el personaje como tal. Entonces ya es un vínculo muy fuerte de lo creativo, ¿no? De una entrega muy fuerte del lado del personaje y de nuestro lado tenemos también que contener y estar en una actitud sí, muy contenedora y para mí siempre es un agradecimiento enorme para mis personajes, porque las películas existen gracias a ellos, son ellos, es su esencia, su corazón, es su apertura, ¿no? Entonces, es muy bonito, es muy, muy bonito, es decir, porque es una relación única, ¿no? Yo con ninguna persona tengo una relación como la tengo con mis personajes. También es muy difícil después soltar, ¿no? Digamos, cuando termina la película, se genera una relación que va a cambiar y va a ser otra cosa, pero uno ya... y también la mente del documentalista es muy interesante porque tienes como que disociar, ¿no? Al mismo tiempo. Estás conteniendo al otro, estás siendo honesto, estás siendo amigo, estás siendo amoroso, pero al mismo tiempo hay algo especulativo que está observando la construcción de la película, las líneas narrativas. Entonces es como un doble cerebro que los dos son verdaderos, digamos. Uno es para construir una obra auténtica y el otro es para tener una relación humana verdadera con tu personaje. Pero es muy rara la relación, es muy interesante. Y en el caso de Mari Carmen hay un proceso que
que empieza a suceder entre ella y su mamá, y yo les agradezco a las dos, porque se abrieron muchísimo, y gracias a esa apertura tan sincera y tan íntima, la película se fortaleció, ¿no? Y la historia se vuelve una historia que puede dejarle algo a la gente, ¿no? Un aprendizaje o para observarse a sí mismo, ¿no? Una manera de observarse a sí mismo, a las relaciones con tu familia. Entonces, en ese aspecto sí es mi agradecimiento a la entrega y valentía de ella, ¿no? Y también lo que pasó es que se reconstruyó un poquito la relación entre ellas, como que se reencontraron a través de la película. Entonces, para mí es muy fuerte verlas juntas, presentando la película y abrazadas y recibiendo las opiniones y el afecto del público, y es algo nuevo para ellas, es algo que no era así, tenían una vida mucho más distante, ¿no? Entonces, la obra fue como... Y por otro lado, es tan duro el camino de la distribución, de los festivales, que yo digo, bueno, ya está, ya con que le haya pasado algo al público y que algo en estas dos mujeres adultas se haya sanado, para mí es suficiente, ¿no? Wow, Sí, belleza. Gracias, Sergio. de nada. Diana, no sé, ¿nos quieres contar algo del vínculo, de cómo se construyó tal vez entre Diana y tú, Diana, mujer, además, con Jorge, que es un coqueto Mm, eterno? Me llamaba mucho la sí, atención de la película también, coqueto, ¿no? Pero innato, o sea, sin mala onda. sí. Y era Ujú, ese diferente con Jan también, pero nada, al margen del género como trabajo, ¿no? ujú. Bueno, Sí, a mí esta frase que tú dices del vínculo, que un documental es un vínculo, me llegó ya como iniciado el proceso de documental, ¿no? Como a los 6 meses, 8 meses empezamos. Y claro, y siempre me quedaba pensando en eso, ¿no? ¿Cuál es el vínculo que yo tengo hacia él, que él tiene hacia mí? Y bueno, el tiempo hace hace muchas cosas. Y al inicio yo sentía que Jorge nos escueleaba un poco, pues, ¿no? Como que no nos tenía mucha fe de alguna manera y era como que decía, bueno, seguro van a hacer un corto, ¿no? Y unas entrevistas y ya, ¿no? Y cuando le decíamos, Jorge, vamos a volver a grabar, te decía, ¿más? ¿Todavía más? Y eso era al inicio, ¿eh? Te hablo de casi el primer año, ¿no? Y y claro, cuando nos dimos cuenta que lo que nos unía de alguna manera era el proceso creativo, de cómo él crea su mundo imaginario, ¿no? Cómo crea un artista en general, ¿no? ¿Qué pasa por su cabeza, por sus emociones? Fue que le planteamos esta creación de alguna manera colectiva, de poder recrear algunas de las cosas que él imaginaba, ¿no? Y cuando él entendió eso, creo que ahí recién se dio cuenta que estábamos hablando de otra cosa, ¿no? Y él dijo, ah, ya, ustedes quieren hacer esto, ¿no? Y como que de alguna manera se emocionó y se enganchó con el proceso, soltaba más ideas, ¿no? Y también podemos hacer esto y esto y esto, claro, ¿no? Igual nosotros teníamos que frenarlo un poco porque no todos podemos hacer. Y, y ya, o sea, creo que ahí de alguna manera se empezó a forjar no sé, porque yo a veces digo, somos amigos, no somos amigos, pero creo que hay una relación más familiar. Tenemos como mucha familiaridad a la hora que hablamos, ¿no? Y ya cuando se dio el último proceso de ir nosotros para Estocolmo, creo que la confianza ya era mucho más absoluta, ¿no? Ya entrar a su casa, estar ahí horas, comer, no sé, este, hacerle la comida, ya era otra cosa, ¿no? Eh, y sí, o sea, creo que hacer un documental con tu personaje es un pequeño romance, ¿no? O tiene que haber algún pequeño afecto para bien o para mal, pero algo te tiene que movilizar en relación con eso, ¿no? Este, y sí, a nosotros, bueno, fue como un afecto, es un afecto, ¿no? Que nos une bastante con él. ¿cómo fue para ti, Jan? Cuéntanos un poquito. ¿Cuál fue tu viaje en ese Bueno, vínculo? creo que afianzamos el vínculo, creo que cuando viajamos a Iquitos. O sea, fue el primer viaje que hicimos con él y vivimos prácticamente con él una semana, ¿no? Entonces ahí lo gozamos
casi en pleno, ¿no? Entonces, desde que se despertaba hasta que se acostaba, ¿no? Y también cómo él es de organizarse en sus cosas, ¿no? Cómo le gustan las cosas, ¿no? Entonces, ahí se podría decir que comenzamos a conocerlo más como persona que como personaje, ¿no? Y de hecho, ya cuando viajamos a Estocolmo, ahí también ya hubo una mucha más confianza, ¿no? Estábamos en su casa, ¿no? Eh, igual él por lo mismo que es actor, es también un poco difícil, ¿no? De guiarlo, ¿no? De dirigirlo nosotros. Porque él es Era, actor, él se dirige a sí mismo, o sea, no es un actor exacto, es no solamente actor, es un actor que se autodirige, que creador, ¿no? total. Creador innato, ¿no? Entonces, creador de sus propias obras de teatro ahí en la plaza, ¿no? O sea, era muy difícil ver cómo guiarlo, ¿no? Y él proponía bastantes cosas muy interesantes también. Era bien enriquecedor. Porque algo que yo notaba en la película era, o sea, él actúa, hay un montón de escenografía del, qué sé yo, sus sueños, sus fantasías, y está actuando los sueños que siempre imaginó. Entonces me imagino de un lado haber sido súper gratificante poder materializar tus sueños, pero a la vez estás trabajando con, o sea, no estás dirigiéndolo tú, estás con otras personas, ¿no? Más jóvenes que tú, qué sé yo. O sea, hay una serie de cosas que pueden cruzar líneas, ¿no? Que pueden como aparecer resistencias, no sé, como, pero que pueden terminar siendo una colaboración interesante. Sí, o sea, era interesante, pero a la vez también él, o sea, de hecho tenía una idea en su cabeza, ¿no? Y la propuesta tal vez no la comprendía totalmente en el tema audiovisual, ¿no? Entonces eso hacía que a veces él también se cansaba, ¿no? Decía, bueno, ya grabé esto una vez más, o sea, no. Pero bien paja, ¿no? O sea, o sea, él es bien paja, ¿no? Creo que tal vez el truco es el pequeño romance, ¿no? Este romance que aparece, que Sí. estamos siempre un poquito enamorados de nuestros personajes. Un poquito, así, hay algo, qué sé yo, no sé. Marcela, cuéntanos, ¿cómo fue para ustedes construir el vínculo así tan rápido, Sí, para nosotros yo creo que el mayor desafío era como que en el fondo lo que él estaba viviendo era una situación muy única para él y, y teníamos como un poco la responsabilidad también de lo que le estaba pasando y yo creo que eso nos pasa mucho a los que trabajamos en el documental, de que en el fondo cuando tu personaje está llorando, no está actuando que está llorando porque está triste, entonces también nuestro personaje vivía situaciones muy intensas y vivió una situación muy fuera de lo normal de su cotidiano. Y creo que para nosotros el vínculo siempre tuvo también que ver como, bueno, lo que decía Sergio, como también una cosa de confianza, de que él confiara en nosotros, pero también nosotros como realizadores también en el fondo cumplir con esa confianza y ser responsable y velar también porque él estuviera bien. Entonces, eso es algo que es complicado en general, porque también uno, en el fondo, uno igual muestra todo tal como es, y eso es complejo, porque en nuestro caso, en el fondo, él estaba viviendo algo que no, nunca lo había vivido antes, él nunca había sido un espía, él nunca había vivido fuera de su casa, él tuvo que irse a internar a un lugar, entonces en el fondo él tenía una responsabilidad con su jefe, que era el director, o sea, que era el detective, que tenía que cumplir su trabajo y tenía obligaciones, pero por otro lado igual él tenía que, en el fondo, cumplirnos a nosotros indirectamente, y eso era complicado de que él entendiera también, como de repente él estaba enojado con el detective, decía, no quiero nada, y nosotros como con la cámara ahí al lado, como mezclamos esas dos cosas. Entonces creo que ese fue un desafío enorme, pero sí establecimos una relación súper unida. Y otra cosa linda es que él estableció una reunión, o sea, una relación muy unida también con toda la gente del hogar.
Y hasta el día de hoy nosotros con Sergio hablamos todo el tiempo, hablamos con su familia, y él habla con el hogar, los llama. Entonces es bonito porque en el fondo también esto tiene el documental de que somos personas de verdad, o sea, no, se terminó la filmación, pero esas relaciones van a perdurar para el resto de la vida, como que quizás no pasa en el fondo con otro tipo de películas. Y nada, y ahora imagínate que él vea la película, que su familia la vea, como la relación y la responsabilidad que uno tiene como cineasta es enorme qué va a pensar él cuando la vea. Entonces, no sé, es bien interesante lo que sea, como es como uno al final termina siendo no solo un productor o un director, también termina siendo casi como un psicólogo, un terapeuta, un mejor amigo, como empieza a cumplir otros roles. Bueno, acá hay algunos comentarios en las redes que justo te quería comentar, Marcela. Te mando muchas felicitaciones a la Gracias. gente topo por lo emotivo que es, la soledad, el abandono, la solidaridad, la amistad, el humor. Es muy gracioso. Sí, muy profundo, muy bacán. Yo quisiera tal vez hablar entonces, hay un tema que a mí siempre me inquieta y creo que ustedes lo han mencionado en varias entrevistas que han dado, y es el tema del tiempo. Creo que Sergio lo dijo hace un poquito, el tiempo en el documental es el principal guionista, ¿no? En el caso de Sergio, quiero agarrar esa frase porque además siento que Jan y Diana han dicho lo difícil que fue comprimir la vida de alguien, o sea, comprimir el tiempo de vida de un personaje que tiene una biografía extensa. También en La Gente Topo había que, me imagino, han tenido horas de grabación y la compresión del tiempo. Y en el caso de Sergio, este trabajo del tiempo de lo cotidiano, ¿no? Cómo filmas lo invisible de la rutina de Mari Carmen en su casa, la repetición y una quietud, el interior de la casa versus el exterior de la calle. ¿Cómo fue algo que en lo que reflexionaron el tiempo o no? No sé, o fue como más durante el montaje, y cómo lo fueron resolviendo, cómo manejamos el tiempo. No sé, Sergio, dale. Yo creo que en el aspecto del tiempo, la película tiene diferentes líneas narrativas. Una es el presente de Mari Carmen y los cambios que ella va sufriendo en su presente, ¿no? En su cotidiano. Otra línea narrativa es un poco más construida. Yo estaba pidiendo, cuando terminé mi película anterior, me decían, bueno, ¿y qué vas a hacer ahora? No sé, pero quisiera indagar un poquito en el terreno de la ficción, ¿no? Quisiera hacer un documental, pero poder indagar en el territorio de la ficción. Y de repente cuando leí la autobiografía de Mari Carmen, esto me permitió probar esta necesidad que tenía, ¿no? De a partir de sus escritos poder reconstruir como con una estética y un lenguaje más parecido a la ficción. Entonces, digo, lo que creo que se vio afectado la línea que se vio más crecida por el tiempo es la línea de su cotidiano, porque el personaje se va transformando a lo largo del tiempo y le van sucediendo cosas que van generando como una estructura, un arco dramático. Y también el tiempo me permitió aterrizar un poco el lenguaje, la estética. Al principio empecé filmando, haciendo como un seguimiento de personaje de lo cotidiano y sus actividades, y me costó construir después esta parte inspirada en sus escritos, ¿no? Esta parte inspirada en su autobiografía. Entonces ahí sí guionamos, es decir, ahí sí hicimos un guión en donde se iba entramando el material filmado que tenía que ver con su presente con el material reconstruido, que era, en realidad el material reconstruido no es más que el cotidiano de Mari Carmen, pero grabado con cuidado estético y fortalecido con sus escritos, con algunos off de sus escritos que te hacían ver ese cotidiano desde un punto de vista diferente y más profundo, ¿no? Y después la aparición de la mamá, que también me tardé 2 años en conocer a la mamá, fue un giro terrible, pero tuve que esperar 2 años para que Mari Carmen me autorizara a entrevistar a su mamá. No me autorizara, ¿no? Pero como que al principio estaba un poquito reacia y yo lo respeté para no forzar, sabiendo que ahí había algo, y cuando tocó verla a la mamá, ahí sí la película giró. Entonces, ese es el tiempo, ¿no? Esa inversión de 2 años de tiempo me permitió llegar a la mamá y llegar a otra película, ¿no? A otra parte de la película muy poderosa, que es la relación entre ellas.
Jan o Diana, ¿cómo nos quieren contar cómo fueron los recursos para comprimir una vida entera en, ¿cuánto dura? ¿90 minutos? ¿100 minutos? Una locura, no sé. Jan, cuéntanos, tú que eres montajista. ¿Cuál de los dos hizo el montaje, Jan o Diana? ¿O los dos? Eh, Tú no. bueno, ninguna de las anteriores, o sea, Ok. tuvimos varias etapas. Eh, la primera etapa de edición la estuvimos con Javier Becerra, ¿no? Con él estuvimos editando un tiempo. Luego pasamos a editar yo y Diana, otro tiempo más. Y ya el último tiempo, que es con la película con la que nos hemos quedado, fue con Fabiola Cercialer, ¿no? Sí, pues fue bien complejo porque habían muchas líneas dramáticas, historias, anécdotas, partes de la vida de Jorge, ver cuánto del peso histórico podíamos poner, cuánto no podríamos poner. Y eso fue, eso fue lo que nos ha hecho, no sé, parte del, creo que el 50 o 40% del tiempo total de hacer la película, ¿no? O sea, de irla encontrando en el montaje, que siempre es lo más complejo, ¿no? No más complejo, pero lo más, Sí, ahí donde terminas de escribirla en realidad. Ahí la descubres a veces, Sí, ¿no? sí, nosotros teníamos un montón de material, un ¿Cuántas montón, un montón. Y claro, o sea, como dice ya, tuvimos como etapas de edición y en un momento nosotros ya era como, creo que seguíamos dándole vueltas a lo mismo y no estábamos viendo otras cosas que también estaban ahí, ¿no? Y fue necesario tener una mirada externa y por eso decidimos también pensar en alguien que lo mire desde fuera, ¿no? Habíamos estado muy inmersos en el proceso de todo, entonces era muy complicado, o nos estaba haciendo un poco complicado. O ya, pues no te entrampas así como sientes que te estás persiguiendo la cola un poco. Mm. Y, y sí, como decía, ya hay muchas capas, ¿no? Bueno, son 80 y ahorita tiene 89 años de vida y reducirla ha sido muy difícil, ¿no? Y, y ha habido como un poco tres etapas también de conocer a Acuña y lo que decía Sergio en relación por ejemplo, a cuando logra entrevistar a la madre de Mari Carmen, nos pasó algo similar porque de alguna manera nosotros no podíamos llegar a la familia de Acuña porque vivía en Estocolmo, ¿no? E incluso estando en Estocolmo, Acuña todavía parecía un poco como, no sé, como que decía, bueno, si es que quieren, no sé si quieran, ¿no? Como que no lo veíamos muy convencido de que conozcamos a la familia. Hasta que un momento, bueno, conocemos a uno de sus hijos y hablando nos dice, ya, bueno, hagamos una cena familiar y nos graban como a la distancia, ¿no? Y después de esta cena íbamos a entrevistar al hijo, ¿no? Y bueno, ya estando ahí fue como que de pronto la hija dijo, oye, pero a mí también me pueden entrevistar, y el otro hijo también dijo a mí también, y de pronto todos querían hablar, y dijimos, ya bueno, entonces los grabamos conversando y todos dijeron ya, y era como, de pronto de uno teníamos a 7 personas hablando y nos tomó como medio de sorpresa todo eso, ¿no? Y claro, y nosotros teníamos poco tiempo que nos quedaba en Estocolmo. Entonces se abrió ahí una puerta que decíamos, pucha, se nos acaba el tiempo, ¿cómo seguimos, no? Abriendo más puertas ahí. Y, y además creo que también una puerta para ellos, porque de alguna manera Aimee, la hija, nos dijo, oye, también entrevísteme a mí después, entonces también la buscamos a ella y ella hablando con Agneta, con la ex esposa de Jorge, también dijo, sí, ella también quiere hablar, y entonces fue como que incluso tuvimos que quedarnos un día más, cambiar pasajes y todo para poder hacer la entrevista con la esposa, porque claro, era como, pucha, no, se nos venía todo encima y decíamos, qué pena, ¿no? O sea, queríamos como escarbar más o ver qué más pasaba ahí, ¿no? Pero ya, o sea, el tiempo también nos jugó un poco en contra de eso. Creo que también ese material cuando lo veíamos era, ¿qué hacemos con esto?
estábamos nosotros mismos en shock también de un material totalmente que no lo habíamos pensado, ¿no? Que estaba totalmente fuera de nuestros planes. Entonces, reformularlo, pensarlo, era como, uff, todo, toda una decisión, ¿no? Y Diana, una responsabilidad. ¿cuántas horas grabaron ustedes? Ah, o sea, en total, de material. ¿Horas de material? Sí. Más o menos. No, no tengo ni idea, es un montón. Ah, ya. O sea, con decirte que hemos grabado como 8 funciones enteras nomás. Y en el documental creo que salen 2, o 3. Pero ahí hay un montón. Ya 4 cámaras, ¿no? Sí, y Qué un duro. montón de entrevistas, porque lo que más hacía Jorge era hablar y hablar y hablar. Entonces un montón, o sea, sí, no, hay un montón. No, no tengo Sergio, idea en horas cuántos son. ¿tú cuántas horas tenías de material? No sé, digo, no sé porque ahora ya es más difícil calcular las horas porque ya no son tapes, ¿no? Pero podían ser, eran 3 teras de material. Entonces sí, sí era un buen de material. También a mí me pasó de grabar muchísimo, 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 y después mucho queda afuera y mucho fue contado de otra manera. También algo interesante es que en realidad el compromiso que a mí más me estresa un poco es que uno tiene que reconstruir al personaje y ser bastante ético y juicioso, es decir, porque la realidad no existe más, es decir, la realidad es este segundo que ya pasó, ¿no? Entonces, no se puede mostrar la realidad tal cual es una reconstrucción y tiene que ser una reconstrucción muy cuidadosa para que sea lo más parecida a lo que uno cree que es la realidad o lo que uno cree que es el personaje, ¿no? Entonces eso es bien interesante, esa reconstrucción del personaje de a pedacitos, ¿no? Como que decís, ah, bueno, es un rompecabezas, que tengo estas piezas y tengo que hacerlo quedar como yo percibo que es esta persona, ¿no? O como yo percibo que es este momento de su vida y cómo es su transformación. A mí siempre me da mucho miedo mostrarle a mis personajes la película, ¿no? Como que es el momento clave en donde o me van a mandar a volar o es muy fuerte porque no sabes. Sí, a mí me da mucho miedo eso, pero yo creo que si uno sí es cuidadoso de reconstruir a la persona como es, las situaciones como son, estás hablando con la verdad, ¿no? Con una... La verdad también es muy relativa, ¿no? Digo, también son puntos de vista, pero me acuerdo con mi película anterior cuando le mostré el documental a Oscar. Oscar se llama mi documental anterior. También yo estaba como muy asustado de qué iba a pasar, ¿no? Qué iba a decir. Y vio la película y se quedó callado y me dice, ese soy yo, ¿no? Y para mí fue lo mejor que pudo decir, ¿no? Como un alivio. Porque sí, pueden decir, no, 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 pero eso no fue así, o esa parte mía no la muestres, o no, no, yo no soy tan así. Es como que te estás metiendo en cosas muy íntimas. Por eso la mayoría de los personajes protagónicos de un documental son muy valientes, son gente que se entrega con mucha valentía, honestamente, dice, bueno, ok, así soy, ¿no? Por más que estés mostrando sus facetas más oscuras o más débiles, porque Más la la idea historia. es no construir héroes. Mm. Digo, no queremos construir héroes, personas perfectas, queremos mostrar la humanidad de nuestros personajes para poder acercarnos al público y acercarnos a nuestra humanidad. Entonces, eh, en esta búsqueda de no construir héroes hay muchas cosas de la fragilidad del otro, ¿no? Y de la honestidad del otro para entregarse, ¿no? Y aceptar que uno la cuente. Marcela, cuéntanos cómo fue el trabajo del tiempo, de compresión, de ordenamiento, de ordenar el tiempo que se nos escurre. En nuestro caso fue interesante porque los dos documentales previos de Maite eran unos seguimientos a lo largo de muchos años, entonces había una construcción que se hacía un poco con como paso del tiempo y cómo un año tras otro iba como forjando los personajes. En cambio en el desafío era distinto porque la misión duraba 3 meses y el entrenamiento duraba 1 mes y nosotros en 4 meses tenía que ocurrir todo. Y un poco está también esa ansiedad de como, ¿qué le va a pasar a él? Porque uno se imagina más o menos qué puede pasar, pero también uno entra ahí y puede pasar cualquier cosa. Entonces,
uno no sabe con quién se va a llevar bien, con quién se va a llevar mal, qué amistades va a entablar, si va a descubrir, si lo van a descubrir a él, que también era un terror que a nosotros nos da, que lo descubrieran a la primera semana y la película la perdíamos. Entonces hubo todo como un nerviosismo, creo, y una ansiedad durante todo el rodaje, de un poco como el tiempo era poco, y cómo se van a dar las cosas y cómo va a ocurrir todo, a ver si nos alcanza en el tiempo. Pero después, cuando terminamos de grabar todo, nos pasó lo que creo que a todos nos pasa, que claro, en esta ansiedad filmamos mucho, porque uno lo quiere filmar todo, lo quiere aprovechar, y nosotros salimos con más de 300 horas de material de este rodaje, y ahí empezó el proceso de montaje, y también es un poco como que en el fondo la película, uno inventa una película en el guión, después está la película en el rodaje, pero después en el montaje completamente hacer una nueva película, y el montaje nosotros duró casi 2 años, fue un proceso muy largo, y había mucho de como esta responsabilidad de como ya, ¿y qué dejo afuera? Porque, por ejemplo, no sé, el mejor amigo de Sergio era un personaje muy entrañable, pero su relación estaba mucho más creada, se forjaba mucho más en los momentos que ellos dormían en la misma pieza, por ejemplo, y en las noches tenían una relación muy bonita, pero el equipo de filmación no estaba a esa hora. Entonces, su experiencia real, habían cosas que nosotros simplemente no pudimos filmar, y aunque ese era su mejor amigo, en la película ese personaje no quedó en el corte. Entonces también ahí después como ya, ahora tengo como este mundo de materiales, pero me pongo a esculpir y ver qué va a ser finalmente lo que va a quedar. Entonces creo que nosotros tuvimos esos dos desafíos en torno al tiempo, como por un lado aprovecharlo al máximo, y por otro lado lo aprovechamos tanto que ahora qué hacemos, y esculpir, 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 esculpir hasta que quedara de verdad como, no sé, como una joya, y que fue un trabajo, o sea, bueno, la montajista es para mí una héroe, se llama Carolina Siraquian, y es impresionante, o sea, la cantidad de versiones y versiones y versiones y versiones, o sea, yo tener 100 versiones de la película, que había un cambio, que otro poco, y en ese sentido la Maite, bueno, es un trabajo súper creativo, colaborativo, estaban las dos al lado, y la Maite no iba a soltar la película hasta que ella sintiera esto está perfecto, y ese perfecto se demoró 2 años. Yo como productora estaba como, terminémosla, pero también es parte de, y todo tiene su tiempo y todo tiene su proceso, y creo que ahora estamos súper contentas de cómo fue, pero el proceso, o sea, la película, si ustedes vieran la primera versión, es otra película que lo que termina siendo. Yo quisiera, hay algo que me llamó también la atención de las tres películas que estamos conversando, y es que en algún momento los graba. En algún momento el personaje rompe la cuarta pared, bueno, mira la cámara y le habla al realizador. A veces escucha su voz, a veces no, un poquito, pero esa es una decisión potente, no es fácil, porque no sé, los que hemos hecho documentales, hacemos documental, justamente buscamos en la vida de otros para podemos hablar de nuestras cosas, pero lo importante es el otro, hay una mirada hacia afuera. Entonces, cuando uno voltea la cámara, es porque a veces, en mi caso, es porque no me quedaba de otra. Necesitaba contar, y yo también era un personaje más. Y me gustaría que nos cuenten un poquito cómo fue eso de decir, uy, esa parte que normalmente en los documentales se sacan, ¿no? El antes, el después, el momento en que mira la cámara, y eso se va, ¿no? El documental tradicional, y a veces no, eso es justamente lo que le da la vida, el vínculo, cuando empieza a aparecer el vínculo con el realizador. Cuéntenos un poquito cómo fue ese proceso de decidir incluirse, de meterse ahí, hacer lo que Nichols llama esto reflexivo, ¿no? Meterse ahí y hablar del proceso de, de- de- de documentar al hacerlo, ¿no? Sergio, ¿quieres darle o no sé quién? Sí, sí, sí. Dale. Sí, en el caso de Mari Carmen, lo que hay es un momento en donde ella mira a cámara de una manera diferente a como viene contándose la película, pero hoy mira en un momento en un punto de giro importante de la película, en donde le está pasando algo fuerte. Y a mí me parece que
siempre que esté como comandando, como que el eje dramático esté sólido, ya lo que suceda en el aspecto del lenguaje pasa a ser secundario, siempre y cuando el eje dramático sea el que está mandando, ¿no? Entonces, Mari Carmen en ese momento en realidad, ok, me mira a mí, me habla a mí, pero yo no, le está hablando al espectador, como que pareciera una persona ciega mirando a los ojos al espectador, ¿no? Hablándole al espectador. Entonces eso es un momento muy fuerte de la película porque sí, se rompe esta cosa y parece que le está hablando de su intimidad al espectador, y como ya hay una construcción del conflicto, y este es como la cúspide del conflicto, creo que no solo pasa, sino que lo fortalece, ¿no? Este momento. Pero sí, es verdad, es como siempre uno, estás dudando, ¿no? Si esas escenas funcionan o no, pero yo lo que creo es que lo que importa siempre es el eje dramático. Si el eje dramático es sólido, ya lo que pasa con el lenguaje es secundario, ¿no? Digo, Mm. obviamente hay que tratar de ayudar el eje dramático de la estructura con el lenguaje, pero si estás enganchado, sigues enganchado, ¿no? Ahora, si no estás enganchado y encima hay algo ahí que te pone en duda, te puedes como alejar de la historia, ¿no? Mm. ¿Cómo lo sintieron ustedes, Jan, Diana, cuando empezaron a incluirse a ustedes en el corte? ¿Fue una decisión que tomaron con Fabi? ¿No lo querían hacer? ¿Lo quisieron sacar? ¿Cómo? ¿O era indispensable para terminar de contar la historia de Jorge? ¿Jan? Eh, sí, o sea, por un lado estábamos prácticamente intrínsecos en todo el documental, creo yo. Y había por otro lado, en uno de los planteamientos hubo la propuesta como metalenguaje, ¿no? De estar nosotros ahí. Entonces, era algo que, como ya se tenía esa capa, entonces se decidió también tenerla, ¿no? Porque le da también una capa más al hecho de estar en la ficción y en la realidad, ¿no? Ujú. Mm. Diana, ¿tú quieres añadir algo de eso? Sí que, bueno, fue una decisión que ya tomamos, no, sí, tomamos en el montaje, ¿no? Mm. En el rodaje no lo pensábamos tanto. Creo que hasta el rodaje era como que no, ¿no? Pero ya en el montaje, cuando nos dimos cuenta que nos servía como recurso para hacer esto que dice ya, ¿no? Que estamos dentro y afuera, pues, lo tomamos, ¿no? Y Marcela, ¿cómo fue con ustedes? Porque fue un Em, momento, poquitos, sí, pero son importantes también. Dale. Para nosotros fue una decisión que se tomó en el montaje, de hecho, porque originalmente en los primeros cortes no estaba, y la verdad fue una decisión un poco práctica, porque el problema era que la gente no nos creía que todo era real, y se cuestionaba mucho todo el tiempo de que parecía que era ficción, parecía que era ficción, y al final no sabíamos de qué forma demostrar como parar de que la gente, porque pasaba mucho que al final estaban todo el rato cuestionándose eso y no podían disfrutar de la película. Y fue una decisión de montaje de quebrar esa cuarta barrera y mostrar al equipo y así un poco decir, esto es un documental, lo que está ocurriendo es real, y ahí la gente en el fondo se lo paraba de cuestionar y seguía adelante viendo la película. Pero fue una decisión súper práctica y en los primeros cortes la verdad que no estaba, y después lo metimos con harto nervio y nos dio mucho miedo porque nunca lo habíamos hecho, pero funcionó. Así que ahí quedamos contentas. Y en todo caso, sí, como sí es una pregunta indispensable en el caso tuyo, Marcela, porque, digamos, o sea, arrancan con una secuencia, y con esto no soy nada spoiler, Marcela lo contó, pero parece una secuencia salida del Halcón Maltés, es una historia de detectives. Cuando yo la empecé a ver, pensé que me había equivocado de sección, que estaba viendo ficción, Sí. ¿no? Y luego, claro, van pasando los minutos y te vas dando cuenta que no, pero Mm, el arranque es muy de cine de mm. ficción. Entonces, ya te has explicado por qué, ¿no? Pero es interesante que han discutido los riesgos de que la gente se pierda y como que hubieran dado como señales, no, no, estamos trabajando documentales, algo así más o menos el proceso. Sí, es que de verdad nos pasaba, como la primera vez que la mostrábamos,
no, la gente no creía que era verdad y al final se estaba todo el rato cuestionando y como que no disfrutaba el visionado, que eso nos complicaba. Y entre esa, no sabíamos si al comienzo poner un cartón que explicara, como pensamos otros métodos, y de pronto en el material, había material donde se veía el equipo, y dijimos, usemos ese material, y así como en el fondo se rompe esta cuarta pared, se pone en evidencia que estamos filmando y la gente se lo para de cuestionar y termina y disfruta la película nomás. Jan y Diana, tengo una pregunta porque esto es, yo a mí también, yo he trabajado en teatro y me encantó ver las secuencias de Jorge representando estos sus sueños, representándose a sí mismo. ¿Cuáles fueron, digamos, los caminos para poder hacer conversar, digamos, el mimo, que es un código muy teatral, estos sueños que parecen salidos de la imaginación de un payaso, ¿no? Desbordados, hermosos, pero que conjuguen con, que se sientan que son parte del mismo tono de algo que es un documental y no la representación solamente de los sueños de alguien, ¿no? ¿Cómo hacer conversar, digamos, algo tan lejano del documental como podría ser el teatro el mismo? Fue algo que fueron conversando, ¿cómo fueron encontrando los puentes? Diana, tal vez, si quieres. Jan. Sí, yo creo que esos puentes de alguna manera ya los hizo Acuña, ¿no? Porque las cosas que nosotros hemos recreado son cuentos que él no solo narra, sino que tiene escritos. Entonces, y de alguna manera son cuentos que parten de historias de su vida, de cosas que le pasaron, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que ese puente entre la realidad y la ficción, él ya lo tenía tejido desde hace muchos años, ¿no? Y claro, entonces lo que nosotros hicimos es cómo, cómo hacer visible eso, ¿no? Cómo hacer visible, cómo montar, ¿no? Esto. Entonces, en un momento creo que tomamos la decisión de contar la historia de Acuña, que, mejor dicho, que él mismo cuente su propia historia, ¿no? A través de estos cuentos, y nosotros vamos asumiendo algunas imágenes de esos cuentos, ¿no? Y las imágenes que escogimos son como los cuentos que son más representativos de él, en el sentido de representativos de su vida, pero representativos también que él más cuenta, que siempre los repite, ¿no? Entonces, incluso hay cuentos que grabamos y no salieron, ¿no? Que eso nos da un poco de pena, pero bueno. Y eso lo conversamos con él, o sea, le dijimos, vamos a hacer esto. Y claro, él dijo, él también aportó en algunas ideas, ¿no? En este momento podemos hacer esto, ¿no? O incluso cuando, por ejemplo, grabamos el camión de plátanos, que grabamos más cosas, no solo las imágenes que se ven. Ya estando con él ahí en el mercado mayorista, ¿no? Diciéndole, ya Jorge, ¿cómo fue, no? Tú llegaste, por dónde estabas, cómo estabas echado, ¿no? También trabajaron, hacer un proceso de memoria con él en el lugar, ¿no? Ahí mismo él volvió a contar la historia del camión de plátanos a la gente que vendía frutas ahí, ¿no? Entonces, creo que había como también que él mismo empezara a reconocer ese espacio donde había creado su ficción, ¿no? Y así fueron como se fueron los puentes, ¿no? O sea, en este caso él mismo produjo el puente, él era el puente entre el teatro y Sí, más o sí, menos. o sea, yo Pues, creo que sí, o sea, yo creo que eso es lo que él hace siempre, entonces lo único que nosotros hicimos fue como evidenciarlo, ¿no? Como chapar eso y decir, ya, que esto tiene que ser visible, ¿no? claro, claro. Sí. Sergio, te haría tal vez la última pregunta, porque estamos un poquito sobre la hora, pero eh, tú eres fotógrafo y has hecho un documental sobre la ceguera. Es un tema para mí muy sensible porque yo he sido súper miope hasta hace muy poco. Entonces, el hecho de hacer cine, de ser legal al cine y no ver y algún día quedarme ciega era como toda la vida, estaba ahí. Todos los que hemos sido miopes estamos en el cine también. A mí me movía mucho tu película, pero sí quería preguntarte un poquito sobre tu reflexión de, siendo tu fotógrafo,
o sea, teniendo años de entrenamiento y de pronto enfrentarte a la oscuridad, que es un cliché, pero hay algo ahí de reflexión que uno puede sacar de decir cómo filmo la oscuridad. No es la primera vez que se hace, sí, pero ¿cómo lo hiciste tú? ¿Por dónde te llevó ese trabajo? Sí. La fotografía de la peli, sí, yo mis documentales en general los dirijo y fotografío. En este caso, fotografió Ricardo Garfias, que es un fotógrafo que a mí me encanta y que también creo que le dio una aportación muy fuerte a la película, desde el lenguaje, desde la estética. No queríamos ilustrar la ceguera, es decir, no queríamos decir, bueno, para nosotros, Mari Carmen ve así, o este es el mundo desde la ceguera. Era difícil, digo, fue una decisión difícil, pero lo que quisimos hacer más que nada es, a partir de su cotidiano, de su día a día, acercarnos a su percepción emocional, ¿no? Entonces, por eso hay momentos del metro, túneles del metro, que no es como ella ve, digamos, pero había muchas imágenes muy sensibles que tienen que ver con, que nos permitían acercarnos a su sentir desde la ceguera, ¿no? O a su sentir del proceso de la ceguera, de cuando empezó a perderla. Entonces no quisimos ilustrar, cuando ella cuenta que solo veía una manchita que empezó a taparle la visión y se transformó en una cosa blanca, nosotros no quisimos ilustrar, pero poéticamente lo hicimos con la luz del túnel del metro que se acerca, ¿no? Como que se volvió blanco todo, y hay ceguera que es blanca, y la ceguera de ella en un momento fue blanca. Digo, hay ceguera negra, otra es blanca, otra es de a manchas. Entonces ella pasó por un momento en donde era blanca su ceguera, en otros fueron manchas. Pero entonces fue eso, fue como acercarnos a su sentir sin caer en ilustrar cómo ella, eh, cómo ella ve, cómo es su mundo interno visual, ¿no? Sino más que nada cómo ella siente, ¿no? Y para mí el trabajo más fuerte fue el personal, ¿no? De cómo convivir con una persona ciega. Uno al principio es bien torpe, ¿no? Iba caminando y le metía el pie en un charco. Después empiezas a aprender cómo estar con un ciego y cómo es su mundo y cómo es su mundo también de hiperpercepción en otros aspectos, ¿no? Digo, íbamos en una avenida en la Ciudad de México muy, muy transitada, con taquerías y humo y smog, y ella decía, hay una tienda de ropa aquí cerca, ¿no? Y yo le decía, ¿por qué? Huele a ropa, ¿no? Y había una tienda a 50 metros de ropa. ¿Cómo puede oler la ropa en el medio de una ciudad, de la Ciudad de México, ¿no? Pero, entonces, para mí fue un aprendizaje en muchos aspectos, personal también, la convivencia con ella y acercarme a su mundo, ¿no? Tal vez quisiera hacerle la última pregunta, ya para ir cerrando la charla, sobre el futuro. Eh, digamos, la pandemia, para el caso de Jan y Diana, esta es el estreno en Perú. Creo que la gente Topo y Mari Carmen ya se habían estrenado, lo han mencionado antes. Pero no, Marcela, creo que dijiste que no me acuerdo, disculpen. Cuéntenos un poquito, creo que son dos preguntas, en realidad dos en una, y es, ¿cuál es el futuro que le ven a su trabajo? ¿Cuál podría ser el camino? ¿Y qué reflexiones a partir de ese camino tortuoso, incierto tal vez que tenemos, les representa a ustedes documentalistas sobre el oficio, lo que hacemos, el contexto? No necesariamente respuestas, pero sí tal vez algunas preguntas que hayan surgido en estos meses. Marcela, si quieres puedes comenzar tú, como para invertir. Bueno, yo creo que a todos nos pasa lo mismo, que nos tocó estrenar en un año muy difícil. Uno tenía como, también hay como estos sentimientos encontrados, porque son procesos de tantos años y uno dice, bien, me toca mi año de estreno, voy a mostrársela a toda la gente, y yo creo que lo que más un poco que da pena real es el no poder estar en la sala y ver como la gente y compartir con la gente, como esa parte es tan bonita, y creo que eso como a mí y a la Maite nos ha
honestamente nos ha dado pena, que creo que ha sido como real pena de no poder vivir ese proceso, de estar con la gente, de la sala llena, de compartir, de que este mismo conversatorio ojalá pudiese ser uno a uno, qué sé yo. Pero bueno, la película igual va a tener vida, va a tener una vida mucho más digital de lo que nos habíamos imaginado, vamos a tener unos estrenos digitales, vamos a tratar de estar en la mayor cantidad de plataformas, vamos a estar ahora en el Festival de San Sebastián, que tampoco entiendo en qué formato, vamos a tener un estreno en Estados Unidos, o sea, la película va a viajar y se va a ver, que eso igual me alegra, y creo que algo lindo que nos hemos dado cuenta, porque ahora recién se está empezando a mostrar en Chile, se habilitó en una plataforma digital y alguna gente la ha podido ver, y creo que algo lindo que justo esta mañana comentábamos con Maite, es que la gente se está juntando en familia a ver la película. Y la película tiene un mensaje final muy potente que es como, que la Maite siempre decía, que es como, ojalá cuando se termine la película llamen a sus papás y se den cuenta de como en el fondo, no sé, como que el momento es ahora, hay que estar con los papás ahora, y creo que la película también entró en un contexto súper sensible, porque nos ha tocado mucho estar lejos de la familia, muchos ancianos están falleciendo, como el tema está tocando fuerte, y creo que algo lindo que se ha dado es que en el fondo, como la película se tiene que dar, hay que verla en el hogar, muchas familias se están reuniendo en torno a la película. Entonces, un poco como que nuestro fin, la pandemia hasta cierto punto como que nos está ayudando a ese fin más allá de lo que es solamente hacer una película, sino de esta idea de, no sé, de la reflexión que trae la película en sí, que es una reflexión de la unión, de la familia, de los viejos, de hacernos cargo de nuestros abuelos, de nuestros papás, y de que todos vamos a ser ancianos en algún momento y cómo enfrentamos eso. Entonces creo que dentro de lo duro que ha sido muy lindo también. Como que eso es lo que yo lo rescato, y creo que nos ha hecho llorar de felicidad y nos ha hecho llorar de tristeza, como ha sido muy emotivo en ese sentido. Y ojalá la gente, no sé, la misma gente del festival la haya podido ver en sus casas, con sus papás, y de verdad haya generado eso que nosotras esperábamos que pasara con la película. Ya no, ya lo sabremos, pero por el momento, por el chat, es como, sí, creo que sí. Creo que Bien, lograron las chicas, es lo máximo. qué bueno. Ya, Diana, ¿cómo ven el futuro? ¿Qué preguntas? ¿Cómo ven la película? ¿Qué reflexión tienen o qué pregunta les ha planteado esto, no? No sé. Diana, ¿quieres comenzar? O ya, no sé, ya, si quieres tú. Dale. Bueno, sí, pues nosotros pensábamos estrenar en la Plaza San Martín, ¿no? Y eso parece que va a tener que esperar un buen tiempo, ¿no? También esperamos estrenarlo con Jorge acá, ¿no? Entonces, eso se ha visto como un poco suspendido, ¿no? No sé, o sea, ha sido bueno igual tener un primer preestreno y una primera vista aquí en el Festival de Cine, ¿no? Me ha gustado, ¿no? O sea, a pesar de todas estas implicancias, ¿no? Todavía no hemos hablado con Tiana cómo vamos a seguir Mm, la distribución, ¿no? Imagino que vamos a tener que estar en festivales como actualmente se están dando, ¿no? dale, sí, claro, nos adaptaremos. Sergio, ¿cómo ves tú el futuro? ¿Qué pregunta está suscitado todo esto a propósito de la incertidumbre de tu película? Bueno, es que es un cambio muy fuerte, ¿no? Digamos, como que uno tiene que cambiar también el punto de vista con lo positivo y lo negativo de esta situación. Digo, las películas tienen muchos años de trabajo y 2 años de vida para la distribución y para festivales. Entonces es como que sí nos pegó. Mari Carmen tiene recién un año, ¿no? Está en su segundo año. Entonces sí pega el tema de que varios festivales se cancelaron. Y por otro lado, es como que se salteó la etapa salas, ¿no? Como que ya uno como director, después de tanto trabajo y en postproducción y en sonido,
querría que la película se vea en salas, ¿no? Y también que en festivales se vea en salas y poder compartir con el público en salas. Como que eso se perdió y pasamos a la etapa virtual, que es una etapa ya posterior, ¿no? Que la película esté en plataformas. Por otro lado, pasan cosas como que, por ejemplo, ahorita está viendo la película, las películas las están viendo en todo Perú, ¿no? Entonces está eso o yo estoy dando clases de documental y ya no estoy dando clases para un pueblo de un estado, sino que estoy dando clases para todo el estado, ¿no? Entonces hay una accesibilidad que está interesante, digamos, que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero está esta cosa de que la gente está, que la cosa virtual, que hay cosas que van a quedar así, que van a empezar a funcionar así a partir de ahora, ¿no? Con respecto a lo virtual, a poder dar clases para otro país o recibir clases con un profesional de otro país, es decir, eso se está haciendo y yo creo que se va a quedar, ¿no? Eso hablábamos ayer también con gente de distribución, que están formando nuevos públicos, pero también como los realizadores tenemos que involucrarnos más incluso con esos nuevos hábitos, esos nuevos públicos. Es bien interesante porque eso también retomo lo que dijo Olivera Sayas, que era sobre empezar a plantearnos preguntas, más que respuestas, es preguntas importantes, ¿no? Hasta de qué estoy haciendo, para qué lo hago, para quién lo hago, qué utilidad tiene en este contexto, o sea, es Sí, bien interesante la reflexión. es que es un momento de reflexión muy fuerte, ¿no? Porque nos frenaron a todos y sí te hace pensar qué estás haciendo, qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer, a priorizar, ¿no? Y digo, a mí me surge la necesidad de aportar lo que pueda desde mi trinchera, digo, aportar lo que pueda en esta situación que está muy compleja, ¿no? Pero hay que seguirla, ¿no? Quiero agradecerles a todos por estar acá esta tarde, por darnos un tiempo para conversar sobre sus películas, sobre sus procesos. Les agradezco muchísimo. La pregunta del conversatorio era ¿cómo surge esto? ¿Cómo surge de una persona de la vida real y se convierte en una película de personaje? Hay algunas respuestas que quiero como recapitular. Me parece un ejercicio interesante. Me quedo con algunas frases de el tiempo es guionista, dejar que el tiempo sea el guionista en un documental, reconstruir la realidad con pedacitos, ¿no? Tú construyes un personaje por fragmentos como pedacitos de cristal. No queremos contar héroes, sino historias humanas, trabajar desde la honestidad, esculpir en la edición y priorizar para el futuro lo que venga. Y respetar el eje dramático por sobre todo. Está buenísimo. Bueno, nada, les agradezco muchísimo por estar aquí de nuevo. Esta charla, para todos los que nos escuchan, esta charla va a quedarse en el Facebook, en la página de Facebook del Festival de Cine. Si les gustó, pásenla, rótenla, compártanla. Lo más importante, aprovechen que las entradas ya están a la venta en la web del festival y en la plataforma ccpukepencasa.com. El precio de entradas es 12 soles, en 10 soles es el precio especial. Las películas solo pueden verse en territorio peruano y por 48 horas. Y por favor no se olviden de votar después de ver cada película. Los invitamos más bien al conversatorio que tendremos mañana a las 11 de la mañana. Se llama Tiempos Violentos. Y vamos a conversar con 3 realizadores de las películas Manco Cápac, Lavaperros y Los Fantasmas, sobre sus procesos de trabajo, de chambear en locaciones reales, con actores no profesionales, en entornos urbanos súper conflictivos. Nada, todo esto será nuevamente por el Facebook del festival. Nos vemos mañana y muchas gracias a todos por acompañarnos. Adiós. Adiós, muchas gracias. Adiós. Chao. Gracias. Un abrazo para todos. Chao.